Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Iván Herroz y los recibo con mucho gusto en esta transmisión especial de 2018 elecciones. Acaba de concluir el debate entre los aspirantes a una diputación local por el Distrito 19 en territorio compartido entre Tlalpan y Xochimilco. Y para hablar de este tema tengo a tres invitados que me acompañan en el estudio. Les presento con gusto a Tania Larios, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Intercontinental. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. También nos acompaña Ramiro Caldiño, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches a todos, buenas noches Iván, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y finalmente Ana Paula Velázquez, ella es presidenta de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Ibero. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, pues a ver, acaba de terminar este debate en donde el tema central tendría que haber sido el desarrollo rural sustentable y los pueblos originarios. Me gustaría que me dieran una primera lectura de este debate y después entramos en materia directamente con los temas. Empiezo contigo. Adelante, Tania. Me encanta que dijiste, debiera de haber sido, ¿no? Este debate en todos los ámbitos nos quedó debiendo muchísimo, sobre todo a los habitantes del Distrito 19 de Tlalpan y Xochimilco. Me parece impresionante. Tuvimos candidatos que preferían no hablar. ¿Cómo no hablar cuando tienes que dar tus propuestas? Cuando te están esperando todos los vecinos y todas las vecinas. ¿Cómo no presentarte como el candidato de Morena cuando tú justamente buscas ganarte el voto de la gente? Este debate sin duda queda debiendo mucho y abre a todos los ciudadanos a ver por cuál elegirían. ¿Quién entre las veces que todos se quedaron callados, entre que no propusieron como debían de haber propuesto, qué hacer, ¿no? Ante este panorama, ante este nulo debate? Gracias. Ramiro Caldiño, que me acompañabas en la mesa predebate, platícame, me diste tu pronóstico, ahora quiero saber qué te pareció el debate. Pues bien, mira, tiene razón. Yo creo que aquí a veces el no decir también es decir. Y me parece que el mensaje que envía la candidata de Morena de desdén a este ejercicio político, democrático, ciudadano, pues es muy importante y me parece un punto a resaltar en este debate. Yo creo que quien tiene la posibilidad de decir y no dice, le está enviando un muy mal mensaje a los ciudadanos. Y los demás, pues yo creo que hacen un esfuerzo, creo que emiten propuestas, creo que todos como en la misma línea y poco a poco lo vamos desarrollando. Yo un poco resaltaría el tema de Daniel Nava, que quiere entrar como un poco al tema del debate, se mete con algunos argumentos y a mí me pareció interesante el tema. Ana Paula. Un poco a diferencia de lo que dijo Tania, yo sí creo que hubo propuestas más sustanciales, a lo mejor falta un poco profundizar en cómo se iban a implementar, pero creo que con respecto a las propuestas que se dieron a pueblos indígenas y sobre todo a sustentabilidad, hablando de captación de agua, como lo hizo, lo hicieron dos de las candidatas a diputada, creo que faltó profundizar más el cómo se va a implementar, pero sí creo que hubo propuestas, también creo que hubo un buen señalamiento de parte del candidato del Frente a decir que la candidata de Morena no vino, también le estuvo presionando hacia este sentido y creo que, bueno, a diferencia no me pareció tanto un debate nulo, pero sí creo que dejó mucho que desear. De acuerdo, pues ahora sí entremos entonces en los temas. El primer tema que se tendría que tocar era el desarrollo rural sustentable. Estamos hablando de la delegación más grande de esta capital, próximamente alcaldía, con muchos parques ecológicos, con un suelo de conservación muy amplio. ¿Qué se dijo al respecto? ¿Qué podemos rescatar de este tema, Tania? En ese tema me parece que hay una propuesta, un intento de propuesta que se dijo sobre la detonación de la economía de los pueblos originarios con cooperativas locales para impulsar el comercio local, que es importante sobre todo en estas zonas. Muchos producen sus propias hortalizas, muchos tienen cultivos, entonces sí me parece un punto importante de cómo detonar y cómo mover la economía, cómo impulsar la superación de las familias que hoy tienen bastantes complicaciones de una forma en la que se pueda ayudar. Esa parte me pareció valiosa y me quedaría con eso de lo que me preguntaste. Ramiro.
Pues el tema de la sustentabilidad es fundamental, ¿no? Estamos hablando efectivamente de la delegación más grande, pero también de Xochimilco, que es una delegación también muy importante y que tiene en este aspecto pues un panorama también bastante amplio. Yo escuché por allá un comentario de algunos productos que ya se están sembrando, de moras en el caso de Tlalpan, y en Xochimilco no recuerdo bien cuál era el producto, pero ahí estaba el tema. Y además escuché también de alguna candidata que hablaba sobre el tema del agua. En fin, el tema de sustentabilidad es fundamental, como lo decía justamente en el previo, por las características de este distrito. Ana Paula. La candidata justo de Nueva Alianza fue la que mencionó estos temas, además de que también se tocó el tema de la basura. Creo que es fundamental porque ambas delegaciones han tenido problemas previos con la basura que llevan a más problemas como las inundaciones, obviamente que lleguen todo a los canales, que esto se derive en contaminación y en peores condiciones para los vecinos y los ciudadanos, ¿no? Creo que sobre esta misma línea de la basura y las economías un poco más solidarias, como hablaba Tania, hubo buenas propuestas, repito, falta un poco de cómo se va a hacer la implementación, pero sobre todo en sustentabilidad en temas de basura me gustó que se tocaran estos temas. Ahora, si los tres están de acuerdo en que las propuestas fueron pues cortas y faltas a lo mejor de mayor pues interpretación por cada uno de los debatientes, me gustaría que me dijeran qué sí les hubiera gustado escuchar, qué hace falta legislar en materia de desarrollo sustentable en este distrito. En materia de desarrollo sustentable, pero en garantizar los servicios a todos los habitantes de Tlalpan, como bien decías, la basura, el agua, la iluminación, las calles, la viabilidad y el acceso a llegar justo a bastantes zonas que son rurales, y recordemos que tienen esta diversidad y esta complejidad por justamente intentar accesar a los que están ahorita fuera de este acercamiento con la parte más urbanizada. Sí faltó eso. Faltó decir, es importante decir los cómo. Si estás en un debate, debes de tener un plan de cómo vas a legislar, cómo vas a garantizarles eso. Entonces, en esa parte sí me parece irresponsabilidad de parte de los candidatos. Obviamente no todos, no vamos a generalizar, pero sí hubo la ausencia y una candidata y otro candidato donde no profundizaron como debían. Realmente aquí, de verdad, lo repito, quedan debiendo bastante. Ramiro Caldiño. Pues bien, a mí me parece que debieron hablar un poco más de servicios urbanos y de los cómo, es importante, porque además lo veíamos justo en el previo, el ciudadano decía que ahora a Xochimilco le dicen Cochimilco, ¿no? Porque además estos 3 años, tanto en Tlalpan como en Xochimilco, ha habido un deterioro importante de los servicios urbanos, es decir, la mayoría de este distrito tiene que ver con pueblos originarios, ¿no? Pero ya platicábamos de las 3 colonias, justo hace unos días estaba por ahí caminando con una amiga, con mi amiga Aichel, a quien mando un saludo, y veía en qué deterioro están en Tlalpan también los servicios urbanos. Y en Xochimilco pues no estamos nada mejor. Creo que eso hubiera sido de mucho interés para los ciudadanos, el saber cómo podemos resolver esos problemas. Tania. ¿Yo? Perdóname, Ana Paula. Sí. Yo, por otro lado, me hubiera gustado más escuchar cómo se va a etiquetar el presupuesto, cómo tienen planeado ir gastando este presupuesto a lo largo de su estancia en caso de llegar a la Diputación, sobre todo también cómo van a cabildear con las bancadas, etcétera. Y también creo que es importante que hubieran hablado en cómo van a apoyar a los alcaldes. Nada más lo mencionó el candidato del PRI, mencionó el apoyo a las alcaldías, y me hubiera gustado que hubiera algo mucho más tangible y que hubieran hablado de propuestas en conjunto o de cómo se apoya y cómo va a apoyar el presupuesto a las alcaldías y cómo pueden armar proyectos en conjunto. Que se viera más un trabajo en equipo, que yo y he repetido en estos programas, es fundamental que se vea cómo la estructura del partido es un todo y que no nada más cada candidato va como representante, pero de forma independiente. Bien, estamos hablando, perdón, vamos a ir a una pausa. Estamos hablando de lo que ocurrió en el debate por el distrito número 19, esto en Tlalpan y Xochimilco. Ya regresamos.